que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es como el Señor Jesucristo habló acerca de esa comunidad de nuevos discípulos que profesaban una fe en Él. Con el paso de los años, en Hechos capítulo 2, aquella comunidad de fe expresó su compromiso de esta manera. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, desde el inicio de la iglesia, incluso durante los evangelios, antes de que viéramos el nacimiento de la iglesia, el Señor Jesús habló de cómo sería la vida de sus seguidores. No serían en ese sentido individuos independientes unos a otros, sino más bien individuos correlacionados entre sí, dependientes unos de otros, sirviéndose unos a otros en amor. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, eso es lo que nos encontramos. Algunos elementos presentes en la narrativa de Hechos, por ejemplo, en esta última porción que leí, vemos que había una expresión espiritual muy visible de manos de los apóstoles. Hacían milagros. Número 2, entre los nuevos discípulos había identidad, unidad y armonía. Y no porque era un grupo pequeño, porque muchas veces pensamos que la vida cristiana se puede vivir más fácil en una iglesia pequeñita. Pero no, aquí habían miles de personas que ya habían abrazado el cristianismo, y lo que nosotros leemos en Hechos capítulo 2 es que ellos estaban unidos por una identidad. Esa identidad les dio unidad y armonía. Además, ellos contribuyeron voluntariamente con sus bienes, es decir, no tenían la obligación de aportar para un fondo común. Los apóstoles nunca demandaron la abolición de la propiedad privada. Por el contrario, la enseñanza fue: cada uno dé conforme propuso en su corazón. Otro elemento presente es el crecimiento espiritual se refleja en una convivencia muy sencilla, pero muy espiritual. Como resultado de todo esto, entonces el Señor continuamente añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta nueva comunidad en la Jerusalén del primer siglo, se sabía una comunidad, una entidad llamada y enviada por Dios para participar en su misión. A diferencia de lo que algunos cristianos creen, que la misión es para algunos, que eso de las misiones, eso debería saberlo bien el pastor y los que se van fuera de nuestras fronteras. Pero yo no, yo estoy bien aquí, yo eso de las misiones, yo no. Pero ese no era el concepto de la primera iglesia. La primera iglesia se vio a sí misma como una entidad llamada por Dios y enviada. De ahí que decimos que todos somos enviados. En lugar de vernos a nosotros mismos como un cuerpo que envía, que toma algunos de sus miembros y los envía, en lugar de vernos así, deberíamos vernos a nosotros mismos como un cuerpo que es enviado, como un cuerpo que tiene una misión. Un misionólogo muy famoso, sudafricano, David Bosch, dijo: no es la iglesia la que desarrolla la misión, es la misión de Dios la que constituye a la iglesia. El apóstol Pablo trató de implantar un concepto
en todas las iglesias con las que él colaboró, las que él formó, y era esta: les hacía saber a cada uno de los miembros de esas iglesias que ellos eran parte de la misión de Dios. Por ejemplo, en Filipenses 1:5, él les dice que ellos habían tenido participación con él en el evangelio. Lo que él quería hacerles saber es que todos los hermanos de Filipos eran parte de una misión. No era el pastor de Filipos, no eran los diáconos de Filipos. La carta va dirigida a la iglesia de Filipos, y el apóstol Pablo les hace saber a todos que ellos estaban participando. Por lo tanto, la misión no la hacen los misioneros, la misión la hacemos todos. La hacemos a través de los que se van, la hacemos a través de los que oran, a través de los que ofrendan, a través de los que llevan, traen, a través de los que sirven, a través de los que hospedan. Todo, cuando una iglesia se ve así, cuando una iglesia sabe que al hospedar a una persona está participando de la misión de Dios, entonces abrir la casa es una bendición y no una carga. Cuando alguien, ¿verdad?, toma el teléfono para hacer una videollamada o le manda un mensajito a un obrero en campo, lo está viendo como parte de la misión. Somos enviados. Y hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca se busca que la relación de la iglesia y los obreros, los enviados, los testigos, no se pierda cuando estos se suben al avión en obediencia al llamamiento divino. Es muy triste, las estadísticas son alarmantes de cómo muchos misioneros son olvidados por sus iglesias cuando ya están en el campo. O sea, en el momento que les está haciendo la preparativa para enviarlos y el culto de envío, que es un momento muy emotivo, todo mundo le dice al misionero: vamos a estar orando por ti, ¿verdad? Vamos a ofrendar. 6 meses después, las oraciones merman y las ofrendas disminuyen. Por eso es que de algunos años para acá se ha acuñado el término cuidado integral del misionero. ¿Y qué es lo que se pretende con eso? Pues que las iglesias no solo demos económicamente, sino que de verdad hagamos un cuidado integral que voy a desarrollar en un momento más. Ese cuidado emocional de los obreros. Por ejemplo, ¿sabe que hay obreros que se han suicidado en el campo? Ahora, desde las bancas podemos ser muy duros y decir: ¿cómo? ¿Que no confían en Dios? Y empezar a sacar ese gran teólogo que llevamos adentro. Pero esa es la realidad. Hay obreros que se han quitado la vida en el campo. La pregunta es: ¿por qué? Porque hay obreros que pelean sus batallas en la soledad. Porque hay obreros que fueron abandonados por sus iglesias. Hay obreros que cuando regresan del campo ya nadie los conoce. En Estados Unidos hay una estadística que dice que cada 5 años cambia la membresía de la iglesia. Algunos se van, otros llegan, otros, ¿verdad? Hay movimiento. Entonces imagínense, yo desde este lugar he hablado con toda libertad acerca de Ciro y Esther. ¿Quiénes no saben quiénes son Ciro y Esther? Que no les conocen. Que digan: no sabemos quiénes son. Aquí algunos, ¿verdad? ¿Quiénes no ubican a Mauricio y Sandra? No les conocen, no les han visto. ¿Ok? ¿Quiénes no conocieron a Oscar Enríquez? Imagínense. Entonces yo puedo estar aquí hablando de obreros y ustedes así como: ¿y quiénes son? ¿Verdad? Pero eso es muy común, porque cuando los obreros se van, hay movimiento en la iglesia que les envía. De repente llegan y dicen: ¿y el hermano tal? No, ya no está, ya se fue. ¿Y el hermano tal? Ya falleció. O en ese tiempo hubo un cambio de pastor, ¿verdad? Incluso con eso puede haber un cambio drástico.
Pero eso no lo es todo, hermanos. Hay otros elementos que están ahí y que muchas veces las iglesias no logramos percibir, no logramos ver en esa panorámica que ellos viven, de tal manera que cuando ellos regresan del campo se sienten desconectados de sus iglesias. Apenas el día sábado que estuve en la Iglesia Bautista Cristo Vive con el pastor Eric Robles, comenzamos a dar el proceso de enfoque global con ellos. El hermano Rafael Canadá contó una historia de una iglesia en Perú, de una señorita que sintió el llamado a India, ¿verdad? El asunto es que pasaron 20 años para que ella se fuera a India. Cuando finalmente se fue, ¿verdad? Por todo un proceso que vino para ella, cuando finalmente se fue, estuvo unos años en el campo, regresa y nadie la conocía. O sea, cuando ella se fue dejaron de hablar de ella. Qué triste estas circunstancias. Usted dirá, no es posible, ¿cómo alguien va a olvidar a un misionero? Yo le pregunto, aquí hay hermanos que no vinieron hoy, o sea, faltaron hoy. Recuerdo una vez en una escuela dominical que hice el desafío: cuando usted no vea a un hermano, llámelo. Lo hicieron ese domingo, no lo volvieron a hacer, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de quién no vino hoy, pero no hacemos nada, ¿verdad? Ahora imagínese con los que se ausentan 5, 6, 10 años de la iglesia porque están en el campo. Los que van, por eso es que hoy vamos a hablar de la iglesia y los testigos. ¿Cuál es nuestra relación de iglesia con los que se van y cuáles son las responsabilidades de los que se van hacia la iglesia? Los que se van y los que sirven, enviando a los que se van, son como dos unidades en el mismo equipo de alcance transcultural. Todos son igualmente importantes, todos están involucrados de manera vital en el cumplimiento de la gran comisión. Todos están dinámicamente integrados y están caminando hacia la misma meta. Esta es la idea de la obra misionera. Cuando decimos que todos debemos participar de la obra, es a este concepto en el que nos referimos, de estar involucrados. ¿Cómo? Orando, preguntando, comunicándonos con ellos, llamándoles. Si hay alguna situación en la que podamos participar financieramente, hacerlo. Pero nuestra participación en la misión no solo es dar. Hermanos, hay entidades que no son cristianas, como las ONG, que dan millones de pesos a causas y no por eso están haciendo la misión. Si como iglesia solo nos limitamos a dar, algo no hemos comprendido. Por eso es que dice este texto que está ahí, que los que van y los que enviamos somos igual de importantes en la misión. Los jóvenes que van a ir a Tepic y que luego van a ir a San Marcos, Tlacoyalco. Es que el pastor Arturo en el primer servicio los mandó a San Mateo, a Toyatenco. Yo dije, creo que entonces ya vamos a ir a 3 lugares este verano. Y ya estaba en mi mente San Mateo. Igual y es una profecía, hermano Arturo. Pero los chicos van a ir a San Marcos, Tlacoyalco, y otros van a ir a Tepic. ¿Sabe que van? ¿Los van a recibir porque van a nombre de una iglesia? Esa es la razón por la cual los van a recibir, porque van a nombre de la Iglesia Bautista Getsemaní. Si ellos solo se hubieran aparecido en San Marcos, Tlacoyalco, dirían, ¿estos quiénes son? Pero ahora no son desconocidos, porque van a nombre de la iglesia, ¿verdad? Los van a recibir en Tepic también, porque van en representación de la iglesia. Así que nos necesitamos, tanto los que van como los que enviamos, nos necesitamos. Hermanos, parte de los planes para el siguiente año es que yo pueda hacer un viaje a Medio Oriente para ir a visitar a nuestros obreros en campo. ¿Y cuál es el propósito de esto? Estar con ellos, orar por ellos, salir a comer. Hay que comer, ¿verdad? Llevarlos a comer,
tener un tiempo de platicar de la obra con ellos, pero no solo de la obra, platicar acerca de ellos, de cómo están, porque nuestros obreros en campo también tienen temores, ¿verdad? También tienen anhelos. Y yo decía, ¿qué padre de familia no le gustaría tener una casita para su familia? Pero a veces pensamos, no, es que ellos son obreros, ¿verdad? Ellos decidieron dejar todo, pero eso no quita sus anhelos, ¿verdad? ¿Qué padre no tiene preocupación por una buena educación de sus hijos? Por sus luchas. Hermanos, ellos también tienen problemas matrimoniales, los obreros. Sus hijos también pasan por situaciones complicadas. Así que el aporte financiero no lo es todo. Y el Nuevo Testamento nos enseña entonces dos elementos muy importantes para el tema de hoy. El primero, la responsabilidad que la iglesia tiene hacia sus obreros, hacia sus testigos, pero también hay una responsabilidad de los testigos hacia la iglesia. Hace muchos años un misionero me dijo, yo no tengo que ir a darle cuenta a la iglesia. El deber de la iglesia solo es darme el dinero y yo hacer la obra, pero ellos no tienen por qué andarme preguntando cómo va la obra. Bueno, vamos a aprender si eso es verdad o no, porque hay una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad entre la iglesia y los obreros hacia la iglesia. Esto es muy importante, así que vamos a entrar al primer punto del día de hoy, la responsabilidad de la iglesia hacia los testigos. Hechos, capítulo 13, por favor. Vamos a estar ahí algunas porciones en el libro de los Hechos, así que no cierren su Biblia, vamos a estar moviéndonos en esa porción. Hechos, capítulo 13, versos 1 al 3, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, entre el verso 2 y el verso 3, nosotros lo leemos de manera muy fluida, muy rápida. Ellos están sirviendo, están orando, viene el Espíritu del Señor y llama a Bernabé y a Saulo. Cuando ya vamos al verso 3, nosotros nos encontramos con lo siguiente: habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero esto no pasó de la noche a la mañana. O sea, no es que el domingo estaban orando los hermanos de Antioquía y ayunando, habla el Espíritu Santo y el lunes ya los despidieron. Eso no existe. Tuvo que haber pasado unos días, tuvo que haber pasado un procedimiento, un par de semanas. ¿Por qué? Porque Bernabé y Saulo eran hombres que servían en la iglesia, en el liderazgo, como maestros, como pastores. Ahí estaban, tenían un ministerio y el Señor los llama. Y claro que tuvo que haber venido un proceso para que ellos delegaran algunas de sus responsabilidades, para ver cuándo iban a salir, cómo. Y entonces la iglesia se une en el ayuno y oración, pero no estaban ayunando ni orando para preguntar: Señor, ¿tú quieres que los enviemos? No, ya el Espíritu Santo los había llamado. De alguna manera el Espíritu Santo ya los había comisionado, pero el Espíritu Santo estaba esperando la obediencia de la iglesia para cumplir con la gran comisión. Porque cuando enviamos, somos la iglesia los que participamos en el envío. El Espíritu Santo llama, pero es la iglesia la que suelta a sus obreros. Así que tuvo que haber pasado un proceso de que ellos entregaran el ministerio. Y entonces el principio que quiero compartir con ustedes, el primer principio dice así: la intercesión de la iglesia es una pieza fundamental, pero sin el respaldo de la misma, la misión está incompleta. No solo debemos orar por los que se van, también debemos respaldarlos. En ese sentido, hermanos, los chicos que se van a ir a estos 2 viajes misioneros, no solo estamos orando por ellos, también está nuestro respaldo, nuestro acompañamiento en ese sentido,
de manera más directa el pastor Arturo, ¿verdad?, que ha estado involucrado en todo este proceso de planificación, en contacto con los obreros. En ese sentido hay un respaldo de nuestra iglesia. Ellos no se van por cuenta propia. Así que podemos orar y solo orar, pero si no nos involucramos en algo más, hermanos, la misión está incompleta. Principio número 2, Hechos capítulo 15, versos 1 al 5, dice así: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué es lo que está pasando en esta porción? Lo que está ocurriendo es que empieza a haber un problema porque el cristianismo empieza a crecer. Algunos judíos estrictamente fariseos vienen a Cristo. Esos opositores férreos durante el ministerio de Jesús ahora vienen a Cristo también, pero ellos querían que los hermanos gentiles, o sea, los no judíos, se circuncidaran, y por ahí vino el merequetengue, ¿verdad?, las tradiciones. Y entonces la iglesia de Antioquía, de donde salieron Pablo y Bernabé, ellos fueron comisionados, fueron a un primer viaje misionero, luego regresaron a Antioquía. Cuando ellos estaban en Antioquía, viene esta situación, la iglesia entonces les envía a Jerusalén para que ellos pudieran resolver, ser parte de esta solución en los problemas que había. El respaldo de la iglesia involucra más que el apoyo financiero. Implica el otorgarles el privilegio de ser los representantes en la misión. O sea, otra vez tomaron a Pablo y Bernabé y los enviaron a Jerusalén para que en nombre de la iglesia ellos hablaran en ese concilio. Esto es lo que hacemos cuando enviamos obreros. Hay un respaldo. Y hermanos, los misioneros tienen que resolver cada situación en el campo. Yo recuerdo hace como unos 8 o 10 años, yo estaba dando una clase en la Ciudad de México, en la Escuela de Estudios Interculturales, y hablando de las problemáticas que los misioneros se encuentran, un chico me dijo: a ver, maestro, le voy a hacer una pregunta. Y me dijo: ¿qué haría un misionero, verdad, cuando logra ganar a un hombre para Cristo, pero ese hombre tiene 4 esposas? Esa fue su pregunta, un estudiante. Entonces le dije: si me respondes esta, te la respondo: el bautismo de Juan. Y recuerdo que aquella vez mi respuesta fue: ¿sabes una cosa? Hay ciertos elementos que el Espíritu Santo aclara cuando estés allá. Y claro, le tocó ir al campo misionero, ¿verdad? Ahora sé su respuesta porque yo se la pregunté. Él sirvió en Medio Oriente un par de años entre el mundo musulmán, y el Señor le dio la bendición de compartir el evangelio con un cacique que tenía 4 esposas. Y entonces, benditas redes, ¿verdad?, me mandó una notita y me dijo: maestro, ya tengo la respuesta, ¿verdad? Y él me compartió un escrito ahí de lo que él vio en el campo. Los misioneros a menudo tienen que resolver asuntos con los que la iglesia no estamos familiarizados. Cuando son enviados, se les da ese privilegio de depender del Espíritu Santo para que allá en el campo resuelvan algunas cosas. Eso es lo que hace la iglesia. Confía en sus obreros. Por eso es que debemos enviar obreros maduros en la fe.
obreros probados, porque el campo, hermanos, pone situaciones difíciles para ellos. Hechos 15:22, por ejemplo, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales. Ya resolvieron el asunto y ahora les ponen a otros hermanos para que ellos vayan a la iglesia de Antioquía y den la nueva de lo que estaba sucediendo. Principio número 3. Hechos 15, 1 al 5, ¿verdad? Que es el que acabo de leer. Y el siguiente principio, vamos a ir a Hechos 15, versos 30 al 35. Y dice así: así que los que fueron enviados a Antioquía, recuerden, estaban en Jerusalén, resolvieron el primer concilio sobre la circuncisión, llegan a una conclusión. Entonces, estando en Jerusalén, toman un grupo de hermanos y los mandan a Antioquía. Y dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, o sea, a Jerusalén. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí en Antioquía. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. ¿Cuál es este principio? Mantener las sanas relaciones es imprescindible para el avance del reino. Es decir, el Espíritu Santo llama a Pablo y a Bernabé y se van a su primer viaje. Pero después de ese primer viaje, ellos regresaron a su iglesia. El segundo viaje que ellos hicieron fue a Jerusalén nada más, para resolver este tema del conflicto, y ellos regresaron nuevamente a Antioquía. Y lo que nosotros nos encontramos aquí es que ellos seguían teniendo un ministerio. Es decir, ellos no estaban celosos de que Pablo y Bernabé ya habían ido al campo misionero, y entonces el nuevo pastor de Antioquía estaba celoso de ellos porque nos va a echar abajo el negocio, ¿verdad? Me va a quitar mi puesto. No, mantuvieron las sanas relaciones. Pero mire qué interesante, también esas relaciones las procuraron ellos con su iglesia. No es como, no, nosotros ya estamos en otro nivel y pobrecitos los hermanos de Antioquía, allá están ellos. No, ellos siempre procuraron la buena relación con sus iglesias. Por eso dije, hermanos, lo peligroso que es cuando una familia sale al campo y la iglesia se desconecta. Pero no solo la iglesia, también el obrero se desconecta. Lo peligroso que es, ¿verdad? Por eso es que necesitamos pensar en cómo nosotros podemos servir mejor a nuestros obreros en campo, hermanos. Por lo menos considere alguna de estas 6 áreas donde usted puede servir. Por ejemplo, apoyo moral. ¿Cómo sería el apoyo moral para nuestros obreros? ¿Recuerdan? Hace 8 días hablé de Ciro y Esther por una situación que se presentó con su hija. Ellos en la mañana enviaron un mensaje muy bonito para la iglesia de gratitud, ¿verdad? Diciendo cómo han sido un refrigerio para nosotros en este tiempo. Ellos necesitan apoyo moral, hermanos. Apoyo de organización. A veces cuando ellos llegan, ¿verdad? Y necesitamos organizar algunas cosas. Por lo general siempre lo hacemos los pastores. Pero qué bendición sería si algún día ustedes saben que viene un misionero y nos dicen: pastor, yo organizo las comidas para este hermano. Ok, échesela, ¿verdad? Organización, ¿verdad? Quizá un obrero tiene que ser atendido por una situación en su salud y usted dice: no, pastor, yo apoyo con eso, yo lo muevo, yo lo traigo, ¿verdad? Eso es apoyo. Apoyo económico. Cuando hemos sabido de alguna necesidad mayor como iglesia, nos hemos reunido con el comité de misiones y hemos enviado un apoyo adicional. Apoyo en oración, ¿verdad? Nuestros obreros sufren lo mismo que sufre una familia. Necesitamos orar por ellos. Apoyo por medio de la comunicación.
Ahora es muy fácil. Claro, hay que tener cuidado con ciertas familias por el tema del lenguaje, ¿verdad? Que no con todos podemos, oye, que Dios te bendiga, hermano, la iglesia está orando por ti. Con algún hermano, ¿verdad? Con Ciro y Esther, pues mantenemos una comunicación un poquito encapsulada. Por ejemplo, hola amigo, ¿cómo estás? La familia, nuestra gran familia está pensando en ti, ¿verdad? Es una conversación, ¿verdad? Que tiene un propósito, su seguridad, pero con otros obreros se puede hacer, ¿verdad? Comunicación, apoyo durante la readaptación. ¿Qué quiere decir esto? Los obreros cuando se van y pasados unos años regresan a su país, necesitan un tiempo de readaptación. Cuando ellos se van, ¿verdad? Las calles han cambiado. El centro comercial que conocían ya no está. Cuando ellos regresan, la misma iglesia cambió, fue remodelada, hubo cambios. ¿Dónde van a meter a sus hijos? Hace un tiempo, unos obreros que estaban en India regresaron a su país de origen. Y cuando estaban haciendo las maletas, yo conocí a sus dos hijas pequeñas cuando se fueron en el año 2004. Pasaron 15 años sirviendo en India y yo conocí a las niñas. Cuando estaban haciendo sus maletas de regreso a su país de origen, cuando el papá les dijo, vámonos a casa, la hija le dijo a su papá, papá, el que va a casa eres tú. Esta es nuestra casa. Wow. Imagínense. Él entendía que el que estaba regresando a casa era él, pero ellas habían hecho vida allá estaban en la universidad, allá crecieron, ¿verdad? Su adolescencia, su juventud, aprendieron 2 idiomas allá, o sea, toda la vida la hicieron allá, y que de repente el papá me diga que vamos a casa, ellos, ¿cuál casa? Esta es nuestra casa. Y muchas veces las iglesias no comprendemos esa realidad. Por lo tanto, hermanos, el llamado de Dios en su vida para servir al enviar obreros tiene que ser tan vivo como el llamado en la vida del que usted va a enviar. De la misma manera, el compromiso que usted hace tiene que ser tan seguro como el de su obrero, el que se va. La acción responsable que usted toma es tan importante como el ministerio que su obrero cumple en el campo misionero. Hermanos, ¿sabe que nos estamos echando un gran compromiso al enviar a los jóvenes a Tepic y a San Marcos? No sé si lo habían considerado, pero no es cualquier cosa. Hay unos elementos ahí que cuando los pienso, le digo, Señor, guárdalos. Guárdalos. Es un compromiso como iglesia el que estamos haciendo. No es un viaje de vacaciones, por cierto. Ya había el itinerario por lo menos de Tepic. Y pobres los van a traer, ¿verdad? Por eso van puros jóvenes, porque hay que tener fuerza para más de 10 horas de trabajo. Pero no es cualquier cosa, hermanos. Por eso es que debemos estar tan comprometidos con ellos que se van. Si usted quiere saber cómo puede servir a estos chicos, pregúntele al hermano Arturo. Tienen que estar aquí el día jueves 27, a las 4 de la mañana. Quizás usted dice, bueno, yo puedo ir por un chico hasta su casa. No sé si todos tienen vehículos los que van o los puedan traer, ¿verdad? No lo sé. Quizás algunos se van a medir en Didi. ¿Y por qué no? Alguno de ustedes dice, no, pastor, no hay necesidad de eso, ¿verdad? Yo lo puedo ir a recoger hasta su casa a esa hora y yo lo traigo aquí a las 4. ¿Sabe que eso es servir a los que van? Si usted tienen que llevar sleeping o colchones inflables, si usted tiene uno por ahí guardadito, acérquese al pastor Arturo, ofrézcaselo, quizás alguno no tiene. Esa es una manera de servir. Quizá cuando regresen el lunes, ¿verdad? Ya en la tardecita usted diga, no hombre, yo les voy a llevar pizza para que coman ahí en el jardín de la iglesia, que ya regresan todos cansados. Tráiganles pizza, esté pendiente con el pastor Arturo, ¿verdad? Eso también es una manera de servir.
¿Se da cuenta que hay muchas áreas? O sea, la iglesia puede servir a sus obreros. Y para ir cerrando, hermanos, vamos entonces a hablar en segundo lugar de la responsabilidad de los testigos hacia la iglesia. Un estudio cuidadoso de las cartas misioneras del apóstol Pablo revelan cuánto tiempo invertía en hablar con su equipo de apoyo, aquellos que estaban involucrados con él en el ministerio. Algunas veces los felicitaba, otras veces les expresaba su soledad al estar lejos de ellos. ¿Se imagina al apóstol Pablo triste? ¿Se imagina al apóstol Pablo en depresión? Quizá por sus escritos nos cuesta pensar en un hombre así, porque en sus escritos nosotros vemos a un hombre que va de frente, ¿verdad? Que él es punta de lanza. Pero la verdad es que solo tendríamos que detenernos a leer sus cartas y ver cuántas ocasiones experimentó profunda soledad. Los exhortaba, los retaba, pero había una cosa que siempre hacía: siempre daba gracias a Dios por la vida de las iglesias que el Señor le había permitido establecer y otras que colaboraban con él. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades de estos chicos que van a ir? ¿Cuáles son las responsabilidades de los obreros? Número 1, comunicación. ¿Sabe, hermanos? Por eso es que tratamos de siempre estar, ¿verdad?, desde el púlpito. Tenemos tiempos de oración. Una vez por mes estamos tomando tiempos para orar por los obreros. Hace un par de semanas tuvimos aquí al hermano Sergio Carreto durante la escuela dominical y él nos compartió cómo está la obra en Tecuanipan, aquí a unos minutos. Porque ellos necesitan constantemente estar diciéndonos cómo van las cosas. Por ejemplo, en Hechos 14, 25 al 28, la última parte dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Después del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ellos regresaron a su iglesia y esto fue lo que sucedió. Les contaron, así como cuando han venido nuestros obreros, ¿verdad? Cuando han venido nuestros hermanos, y no, hombre, hermanos, de verdad que uno pasa tiempos impresionantes con ellos. Cada historia que se cuentan por ahí, algunas chistosas, una bien chistosa, otras de dolor, y entonces las madrugadas se vuelven tan enriquecedoras, porque estamos frente a un hombre, frente a un matrimonio, frente a una familia que son siervos de Dios. Del otro lado, eso es lo que hace. Hechos 15, 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Número 2, los obreros también oran por su iglesia. Yo les decía a los hermanos del primer servicio que hay un obrero que sin falta cada mes me manda un mensajito y me dice: pastor, compártanos algunas peticiones de ustedes como iglesia. Si hay alguna familia que esté pasando por una situación difícil, compártanla. Cada mes, sin falta, llega ese mensajito. ¿Sabe qué está haciendo? Comunicación. Colosenses 1, 3 y 4. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El apóstol Pablo escribiéndole a los romanos: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Una característica que tienen los misioneros es que aunque están cargados, aunque ellos mismos la están viendo difícil, siempre oran por las iglesias. ¿Sabe qué hacemos nosotros las iglesias? No, estamos tan ocupados, ¿verdad?, que no oramos por nuestros obreros. Pero a mí me consta que los obreros que apoyamos oran por la iglesia, están pendientes de la iglesia. Quizás dirá: bueno, yo no lo sabía. Claro, lo hacen a través de un servidor, ¿verdad? Esa comunicación
Pero quiero que sepan, hermanos, siempre están orando por la iglesia. Durante la pandemia, ¿verdad? Ellos estuvieron orando por todo el proceso que hemos traído. Ellos están pendientes, oran por nosotros, y gracias a Dios por eso, hermanos. Pero otra, participación. ¿Qué es esto de participación? ¿Sabe que el apóstol Pablo nunca vio su ministerio como esto es mío? El apóstol Pablo siempre pensó que el ministerio era de todas las iglesias, que ellos participaban. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. El apóstol Pablo no estaba reclamándoles a la iglesia de Filipos y diciéndoles: qué bárbaros, ustedes me han olvidado, ¿verdad? Ya no me han enviado la ofrendita. No, este texto es un halago para ellos, porque les estaba diciendo: yo sabía que ustedes solo estaban esperando la oportunidad para participar con nosotros. Lamentablemente muchas iglesias huyen de estas oportunidades, pero yo doy gracias a Dios, hermanos, que a lo largo de los años hemos sido enseñados. Desde hace muchos años hemos sido enseñados a participar de la obra misionera. Y en estos últimos años solo estamos dándole impulso, un poco más de enfoque a esto. Esto no es nuevo, hermanos. Nuestra iglesia siempre ha sido empujada a participar. Y eso es lo que los obreros hacen. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. Colosenses 4:10: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Hay otra que me gusta mucho, y es 2 Corintios 7:13, que dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. O sea, les estaba diciendo: iglesia, son buenos recibiendo a los obreros, ¿verdad? Participamos juntos. Filemón 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El apóstol Pablo nunca vio su misión como una misión independiente de los demás. Siempre vio una misión dependiente de las iglesias, rodeado de hermanos. De hecho, hay un momento en el que una iglesia le envía a un hermano solo para ir a ver cómo estaba el apóstol Pablo, solo para eso. Es como si dijéramos, ¿verdad?, que vamos a tomar a Marco Lucas y a su amado cuñado, al doctor Julián, y los enviamos a Medio Oriente, solo para que vayan a ver cómo están los obreros. Algunos dirían: no, mejor les enviamos la ofrenda, ¿verdad? ¿Para qué gastamos en estos dos? Pero ¿sabe que no, hermanos? El efecto económico no es el mismo que el efecto presencial. El estar ahí, el llorar con ellos, eso es, que ellos abran sus casas, los obreros. Así que, jóvenes, regresando, les vamos a dar la oportunidad, ¿verdad?, en los servicios, de que nos compartan con fotos, con videos. Yo sé que lo van a estar haciendo a través de las redes sociales, pero también vamos a tener un tiempo para que la iglesia pueda ver lo que Dios está haciendo a través de ustedes. ¿Qué se puede lograr en un viaje misionero? Las misiones de corto plazo, los viajes cortitos como a los que van a ir nuestros jóvenes, se están volviendo estratégicas, de manera creciente sus esfuerzos se están integrando cuidadosamente a las estrategias a largo plazo para el campo. Por ejemplo, un misionero en una nación restringida había por 5 años tratado sin éxito de establecer contacto con los líderes de su ciudad. Cuando recibió por solo una semana un equipo de profesionales de su país de origen, los líderes de la ciudad les dieron la bienvenida. Al continuar el contacto con el grupo, él exclamó: este equipo abrió más puertas en una semana de las que yo abrí en 5 años. ¿Qué es lo que podríamos esperar, hermanos, a partir de estos viajes? ¿Sabe qué va a pasar?
Durante estos viajes también se apoya la obra ya iniciada o ayudan a empezarla. La obra en Tepic está comenzando. Nuestros hermanos Octaviano e Irisol, ¿verdad?, llevan ya un poco más de un año, pero está comenzando una iglesia ahí pequeña, ¿verdad? Hay un grupo en una colonia. Y lo que estos chicos van a ir a hacer probablemente les abra más puertas a ellos que las que ellos han podido abrir durante estos años. Por eso estamos enviándoles. Llegarles ahí, que abran puertas. Número 2, los viajes de corto plazo son importantes porque apoyan a los obreros enviados por la iglesia. Van a hacer la obra juntos. Número 3, sacan a los participantes de su zona de comodidad. Los chicos no van a dormir en hotel de 5 estrellas, no es que ya les hicieron una reservación en el Hilton de Tepic. No se van a ir en un transporte, ¿verdad?, y súper cómodo y... No, hermanos. No es que les van a llevar el desayuno hasta la habitación porque gracias porque nos vinieron a ver. No, hombre, van a servir, los van a parar temprano, ¿verdad?, bañarse rapidito y a seguir trabajando. Siguiente, brindan la oportunidad de probar el llamado. Ahí se va a ver si algunos que han expresado el deseo de servir a tiempo completo en un viaje de esta naturaleza, se va a demostrar si de verdad están hechos para esto. O algunos dirán, no, yo mejor sigo aquí. Otros dirán, no, este es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Amplían la perspectiva sobre las misiones. Se van a dar cuenta que hay muchas áreas en las que ellos pueden servir de la misma manera en que la iglesia puede servirles. Dan la oportunidad de experimentar una nueva cultura. Quizás más los que van a ir a esta región, bueno, los que van a Tepic también van a tener contacto con los huicholes. Los que van a esta región van hacia la zona de los mazatecos y van a escuchar el mazateco, que es un idioma tonal. Entre los huicholes van a escuchar la lengua de los huicholes y claro, eso choca, porque cuando uno escucha hablar a otra persona en su lengua es como, creo que están hablando de mí. Y van a ir a experimentar eso. Pero además moviliza a la iglesia enviadora. Todos participamos, somos parte de esto. Y hermanos, tenemos el sueño de que esto solo sea el inicio. ¿Cuánto nos gustaría ver el próximo año, en el verano, salir más grupos a otros lugares? Quizás algunos se estén perfilando para ir a Medio Oriente. Quizás otros hacer un viaje exploratorio a Asia, a África. Quizás otros digan, no, yo voy a regresar a Tepic, ¿verdad? Y me encantó. Excelente. Quizás otros digan, hermano, nosotros queremos regresar a San Marcos, Tlacoyalco. Por ahí hay una iniciativa para otro lugar más adelante. Pero qué bendición sería que para el verano, como iglesia, estemos enfocados más bien en ir, salir y compartir. Y habrá que trabajar mucho más como miembros de la iglesia para apoyar a nuestros chicos. Pero la idea es eso, hermanos, todos colaboramos, todos servimos. Recuerde, la iglesia es una entidad llamada. No son algunos los que han sido llamados, toda la iglesia es llamada. Así que, hermanos, me gustaría pensar que el día que regresen los chicos de sus viajes, algún hermano, ¿verdad?, va a decir pizza para los chicos. ¿Sabe qué estará haciendo? Participando de esa misión. Quizá algunos digan, sí, pastor, fíjese que no lo había pensado, pero yo me despierto a las 3 por mis preocupaciones, pero a esa hora voy a ir por un chico a su casa y lo voy a traer a la iglesia para que esté aquí a las 4 de la mañana. Excelente, está participando de la misión. Quizá otro diga, pastor, pues yo no puedo hacer esto, pero yo quisiera dar una ofrendita a uno de ellos. Bueno, hágalo, ¿verdad? Acérquese al pastor Arturo. Eso es lo que necesitamos, participar todos de la misión. Entonces se da cuenta que no todos vamos, pero todos participamos. De eso estamos hablando, hermanos. Y quiero pedirles que estén orando por lo siguiente. El próximo domingo vamos a concluir esta serie que hemos denominado Testigos. El próximo domingo se llama la entrega de los testigos. Y es donde abiertamente yo quiero volver a lanzar un desafío, llamamiento.
La entrega implica sacrificio. Y ese sacrificio muchas veces va a implicar la vida misma. Si la semilla no muere, no hay fruto. Sobre eso vamos a hablar. Esto no es una invitación en ese sentido, ¿verdad? Para todos será un desafío para algunos a decidir morir como semilla para llevar el evangelio a otras naciones. Oremos, hermanos. ¿Por qué estoy adelantando el mensaje del próximo domingo? Por lo menos la notita. Porque el Señor Jesucristo dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que quisiera pedirles que esta semana rogáramos al Señor de la mies que Él llame y que Él envíe. Y si Él llama, nosotros vamos a obedecer. ¿Ok? Así que tomemos esta semana y decirle: Señor, llama, llama. Y yo estoy seguro que Él lo va a hacer.